Tauro, tu frialdad lo está destruyendo por dentro. Finge que está bien. Finge que tiene el control. Pero las cartas de hoy me muestran exactamente lo que está viviendo. Y el oráculo, 3 cartas que me dejaron sin palabras. Quédate hasta el final. Dale like si tu silencio lo tienes destruido, Tauro. Bienvenidas a Esotérica RD Tarot, donde las cartas dicen lo que él no puede. Escribe ahora en los comentarios: tu silencio lo destruye, para anclar esta lectura. Para muchos de ustedes, Tauro, esa persona les dio trabajo, mucho trabajo. Un día te procuraba, al otro día desaparecía sin explicación. Un día hacía promesas, al otro día hacía como que no las había hecho. Y tú, que cuando te entregas de verdad, le dabas atención, tiempo, dedicación. Tu amor era genuino. Tu manera de cuidar era real. No lo fingías. Y esta persona lo tomó como garantizado. Creyó que siempre ibas a estar ahí, que tu paciencia no tenía límite, que podía hacer lo que hacía y tú seguirías esperando. Se equivocó. Ahora déjame decirte lo que las cartas me muestran de esa persona ahora mismo. No está bien, Tauro. Siento que esta persona ha descuidado sus rutinas. Ya no se cuida igual. Ya no tiene esa presencia que tenía. La motivación que lo movía eras tú. Siento que presume de tener todo en orden, pero las cartas me dicen que no. Lo que muestra afuera es diferente a lo que vive adentro. Y para muchos de ustedes, esta persona tenía opciones que tú no conocías. Una situación que mantenían en secreto. Alguien más en su vida que tú no veías completamente. Pero adivina qué, esa situación no lo llena, lo compara. Y en esa comparación siempre pierde. Porque nadie lo quiso como tú. Nadie lo cuidó como tú. Nadie lo entendió como tú. Siento que hubo personas a su alrededor, familiares, familia, etcétera, que le hablaron mal de ti, que le pusieron ideas en su cabeza. Y tu persona les hizo caso, se dejó llevar. Y ahora está pagando el precio de haber escuchado a quienes no debía. Porque como tú, son muy difíciles de conseguir. Y eso, esta semana, lo está obligando a actuar. Si esa persona tomó tu amor como garantizado, escribe Tauro. Y las cartas me confirman todo, sin filtros. Las 3 cartas base: la fuerza, la rueda de la fortuna y el 8 de espadas. La carta de la fuerza. Esta carta eres tú, Tauro. La fuerza no es fuerza bruta, no es escándalo, no es drama. Es la mujer que tiene todo el poder y no necesita usarlo para demostrarlo. La que sostiene al león sin pelear con él. La que domina desde la calma. La que simplemente existe, y eso ya es suficiente. Eso eres tú ahora mismo. Tu silencio, tu indiferencia, tu manera de no buscar, no rogar, no perseguir. Eso es la fuerza. Y eso es lo que lo está destruyendo. Porque esta persona estaba acostumbrada a que tú estuvieras disponible, a que buscaras, a que preguntaras. Y ya no lo haces. Y eso lo tiene loco.
La carta de la rueda de la fortuna. Esta carta me dice lo que el universo ya activó. La rueda de la fortuna no para, no negocia, no acepta excusas. Lo que se planta, se cosecha. Lo que se siembra, se recibe. Esta persona plantó sus decisiones, plantó las veces que no te eligió, plantó las promesas que no cumplió, plantó la indiferencia, plantó el orgullo. Y la rueda ya giró. Lo que está cosechando ahora mismo es el peso de todo eso. No como castigo, como consecuencia exacta. El universo lleva las cuentas, Tauro, y las cartas lo confirman, que la rueda ya está cobrando. La carta del 8 de espadas. Esta carta me muestra dónde está él ahora. El 8 de espadas es alguien atrapado, no por fuerzas externas, por su propia mente. Esta persona se construyó una prisión mental. Se dice que no puede con esto, que no te necesita, que puede seguir adelante, que el tiempo lo va a curar. Y nada de eso funciona, porque las ataduras del 8 de espadas no son de afuera, son de adentro. Y lo que lo tiene atrapado, Tauro, eres tú. No puede soltar, no puede avanzar, no puede convencerse de que lo que tenían no era especial, porque era especial y él lo sabe. Si sientes que esta persona no puede soltar aunque quiera, escribe Tauro en los comentarios. 2 cartas más, la carta de la sacerdotisa y la carta del Papa. Esta sacerdotisa también eres tú. La sacerdotisa lo sabe todo, lo ve todo, entiende todo, pero no dice nada. Su silencio no es ignorancia, su silencio es poder. Y eso, Tauro, es exactamente lo que haces. Ves lo que él está viviendo. Sientes la energía, sabes lo que está pasando y no dices nada. Ese silencio tuyo, ese que viene de la sacerdotisa, es lo que más lo impacta, porque no sabe qué estás pensando, no sabe qué vas a hacer, no sabe si ya lo soltaste completamente. Y esa incertidumbre lo tiene más atrapado que cualquier otra cosa. La carta del Papa. Esta carta me habla de las promesas que quedaron en el aire. El Papa son los compromisos, las palabras dadas, lo que se dijo que iba a hacer. Y esta persona hizo promesas, Tauro. Te dijo cosas, te dio su palabra y no la cumplió. Esta carta me dice que esas promesas incumplidas son lo que le pesa más ahora mismo. Siente el peso de lo que prometió y no hizo. Siente el costo de las palabras que no respaldó con acciones. Y el Papa no permite seguir ignorando eso. Y ahora el oráculo. Hoy saqué 3 cartas de Love Situations. No una, 3. Porque lo que tienen que decir necesita espacio. La primera carta es la carta de la culpa. Esto es arrepentimiento, querer deshacer el daño. Esta persona se siente culpable, Tauro. No lo actúa, no lo dice, pero lo carga. Cada decisión que tomó, cada vez que no te eligió, cada promesa que no cumplió, todo eso está aquí, en esta carta. Pero el arrepentimiento es real. La segunda carta es: no puede escapar de la conexión. Experiencias telepáticas. Tu amor lo persigue.
Esta persona no puede escapar de ti, no cuando está solo, no cuando está con otros, no cuando intenta distraerse. Estás en su cabeza, estás en sus sueños, estás en cada momento que intenta no pensarte. Tu amor lo aúnta, Tauro, lo persigue en todas partes. Y eso es exactamente lo que esta carta confirma. Tercera carta, reconciliación. Quiere resolver las cosas, va a regresar. Hay asuntos sin terminar. Y aquí está la confirmación final. Esta persona quiere volver, quiere resolver lo que quedó sin resolver. Siente que hay asuntos sin terminar entre ustedes y va a regresar. No sé si hoy, no sé si esta semana, pero las cartas me dicen que viene. Con las promesas que no cumplió, con el peso del arrepentimiento, con la certeza de que nadie más lo llena como tú. Eso es lo que estas tres cartas me confirman el día de hoy. Si ya sabías que iba a regresar, escribe "ya lo sabía" en los comentarios. Tauro, el drama de esta situación tiene más capítulos. Esta persona viene con culpa, con arrepentimiento, con la conexión que no pudo soltar. Y va a decirte, me equivoqué. Nadie es como tú. Quiero resolver lo que quedó. Dame otra oportunidad. Esta vez sí voy a cumplir. Esas palabras, o muy parecidas, vienen de él. Pero las cartas también me muestran algo más. Mientras él viene buscándote, hay una energía nueva que también se está acercando. Alguien que no carga el peso de lo que fue. Alguien que llega sabiendo lo que vale. Aquello que tú ofreces. Alguien que no necesita perderte para poder elegirte o para aprender a elegirte. Y eso, Tauro, te va a poner a decidir. Las cartas no te dicen qué elegir, pero sí te dicen esto. Probaste tu libertad y te gustó. Y como tú, son muy difíciles de conseguir. Si ya sabes lo que vas a elegir, escribe "ya sé" en los comentarios. Tauro, cerramos. Él siente el peso de todo lo que destruyó. La rueda ya giró y él viene. Con arrepentimiento, con obsesión, con intención. Tú tienes la fuerza y la sacerdotisa completa, en silencio, eligiendo desde tu paz. Pon tu mano en el corazón y respira. Mi silencio es mi poder. Nadie me reemplaza. Yo elijo desde mi paz. Hecho está. Escribe en los comentarios, yo elijo desde mi paz. Nos vemos esta noche en el en vivo. Hasta la próxima. Bye.